Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda videoconferencia de competencias comunicativas y discurso oral. Hablar y escribir. Se aprende a hablar desde que somos niños o niñas y después a escribir, aunque hablar pudiera parecer un proceso más sencillo que escribir, ya que lo segundo está sujeto a una serie de normas de estructura, ortografía, redacción, etcétera. Escribir también es funcional en el proceso del ordenamiento de ideas que ayuda a manejar con mayor precisión el vocabulario al hablar. Los errores al escribir generalmente también se reflejan al hablar. Estas dos funciones, hablar y escribir, son resultado de un razonamiento verbal y aunque son habilidades diferentes, se complementan entre sí. Está la comunicación oral. Este tipo de comunicación está ligada a un tiempo, es siempre dinámica, en un continuo ir y venir. Generalmente las personas interactúan al hablar y escuchar y el hablante tiene en mente al oyente y viceversa. Hay que considerar que en la comunicación oral se cometen muchos errores. Se llega a utilizar vocabulario con significado y pronunciación incorrecta. A veces se dicen frases incompletas o alteradas. Se usan redundancias y repeticiones, pero para el escucha, muchos de estos errores pasan inadvertidos por la rapidez o la naturalidad del habla. Este tipo de descripción corresponde al hablar cotidiano, ya que cuando se trata de la presentación de un discurso o conferencia preparada con anticipación, generalmente se cometen menos errores, a menos que se presente algún tipo de pánico escénico o nerviosismo, pero no hay una interlocución, sino más bien un monólogo donde el conferencista o ponente lleva la dirección en la exposición del tema. ¿Qué es comunicar? Como toda herramienta poderosa, la comunicación efectiva ocurre por el uso de técnicas específicas. Es evidente que hay personas más comunicativas que otras, pero eso no quiere decir que ellas tengan un don especial para la comunicación. La comunicación es un instrumento social muy importante. Sin esta herramienta jamás podríamos influir en las ideas, en los sentimientos o en las acciones de las otras personas. El destino del ser humano es afrontar y resolver problemas y esto, como es natural, es obra de la comunicación. Tal hecho explica por qué a quienes saben comunicarse se les da preferencia en todas partes, adquiriendo de paso especial relieve en los círculos en que se desenvuelven. Preparación de un discurso oral. La presentación debe de estar lista varios días antes de la fecha asignada. Mientras más conozcas sobre el tema, recuerda que mejor papel harás. Elabora un guión con introducción, desarrollo y conclusión. Practica tu presentación frente a un espejo o con amistades que te midan el tiempo y te den sugerencias. Es muy importante que antes de una presentación importante, pues preparemos un guión con el texto escrito y a partir de ello, pues le demos cierta dinámica, ciertas características que lo hagan parecer pues menos acartonado, que sea pues mucho más una plática, mucho más un diálogo para que de esta forma pues los oyentes estén pues muy atentos, ¿no? Y estén mucho más interesados en la plática o en la presentación. La práctica también sería muy importante, sí, practicar frente al espejo o también pedirle a otras personas que te midan el tiempo, recordar que en muchas ocasiones cuando estamos ante alguna ponencia o algún coloquio, pues tenemos que medir el tiempo porque en ocasiones si tienes únicamente 15 minutos, esos 15 minutos se van rapidísimo y si no terminaste, pues ni modo, ¿no? Te cortan. Entonces es muy importante practicar el tiempo, que te den sugerencias. En ocasiones no nos damos cuenta de algunos errores, pero cuando otra persona te empieza a escuchar, pues seguramente te puede dar diferentes recomendaciones.
Partes de un discurso oral sería la introducción, el desarrollo y la conclusión. Siempre que nosotros elaboramos de forma escrita o de forma oral algún tipo de discurso, estas partes serían fundamentales para darle coherencia a este discurso. La introducción, pues hay que comenzar agradeciendo la presencia de los asistentes, decir nuestro nombre o de los integrantes del equipo de investigación, del equipo del coloquio, de la presentación que vayamos a hacer para algún tipo de empresa, ¿no? Informa el propósito de la presentación. Desarrollo, sigue tu guión, pregunta a tu auditorio si tiene preguntas para fomentar el diálogo. Conclusión, incluye frases que indiquen el cierre de tu discurso como para finalizar o concluir esta presentación, o repite los puntos más importantes de tu exposición a modo de resumen. Invita a participar a tu auditorio en la sección de preguntas. Finalmente, agradece otra vez su asistencia o atención. Crea un ambiente adecuado. La puntualidad del presentador influye sobre el ánimo de sus oyentes. Si tenemos a un presentador que llega tarde, que no pone interés, pues seguramente esto va a influir a los demás oyentes. Las presentaciones muy cortas o muy largas denotan falta de organización y control. Si vas muy rápido, relájate y habla más despacio. Si te encuentras atrasado, acelera gradualmente para terminar a tiempo tu presentación. Otras sugerencias es no hablar mirando hacia el techo, al piso o únicamente observando las diapositivas. Evita acomodarte el cabello, pasear excesivamente de un lado a otro, apoyarte contra la pared o el escritorio. Tampoco hay que esconderse todo el tiempo detrás de un atril. Mantener las piernas juntas, el cuerpo derecho y la frente en alto, proyectar entusiasmo, dinamismo e interés por el tema, porque si estás bostezando, si estás cansado, etcétera, pues seguramente pues eso también va a influir en los demás oyentes. Varía el volumen y el tono de voz ocasionalmente para romper monotonía o enfatizar un punto importante. Si tienes alguna idea importante, pues hay que enfatizarla por medio de el tono, sí, subiendo un poco más el volumen de la voz, y a partir de ello pues puedes también pues cambiar la forma en la que te están escuchando los demás. Pausa brevemente luego de mencionar algo importante. Evita el uso excesivo de muletillas como bueno, porque, como, pero, o sea, etcétera. No uses palabras o frases como obviamente, como ustedes saben, está claro, todo el mundo sabe, o se supone que todos ustedes sepan. No pidas perdón por los percances, en ocasiones ni siquiera se han dado cuenta de algún problema que tuviste. Entonces pues aquí la sugerencia es que no pidas perdón, sí, sin antes pues mejor es continuar con tu presentación. No concentrarse demasiado en los errores, sino más bien en las áreas de oportunidad, sí, en que pues ese errorcillo a lo mejor pasó inadvertido, pero que después lo puedes volver a revisar, ¿no? Y tratar de evitar. No declares que te hubiera gustado hacer las cosas de otra forma, está vinculado también con el anterior. Si hablas muy rápido, la audiencia no podrá seguirte, se perderá y se va a desconectar de la presentación. Y de igual forma, como ya habíamos mencionado, si vas muy lento, pues también se puede perder un tanto el auditorio, ¿no? Entonces hay que buscar siempre, mantener siempre un equilibrio dentro de esta presentación. Imagen personal, debemos usar ropa más elegante y discreta de la que vestimos regularmente. Los hombres deben de estar bien peinados y recién afeitados, no llevar gorras, joyas u objetos llamativos, y esto porque podemos provocar que las personas estén pendientes de nuestra imagen personal en lugar de estar pendientes de lo que nosotros vamos a decir. Las mujeres no deben de usar demasiado maquillaje ni llevar ropa ajustada, escotes pronunciados, peinados o joyas llamativas que pueden distraer a la audiencia.
Si te hacen una pregunta en voz baja, repítela para la audiencia. Son segundos adicionales para pensar la contestación. Sobre todo si no habías pensado en una respuesta, pues al repetirla nuevamente, sí, pues te da algunos minutos clave para poder pensar, sí, en cuál sería una respuesta propicia. Contesta las preguntas de forma directa y breve. Interrumpe si la pregunta es muy larga o se desvía del tema con una frase como en otras palabras, lo que usted quiere decir es. Si nadie pregunta, puedes hacer unas preguntas que enfaticen los puntos más importantes del seminario, de la convención, de la presentación y que ayuden a comenzar la discusión. Puedes halagar a la primera persona que pregunte diciéndole excelente pregunta o ese punto es muy importante, no se me había ocurrido, etcétera, ¿no? Entonces, propiciando precisamente que las demás oyentes pues se animen, sí, y empiecen a hacer preguntas también. Evita intercambios prolongados con un oyente. En ocasiones encontramos que hay algunos oyentes que empiezan a estar cuestionando o a hacer la misma pregunta una y otra vez, entonces hay que evitar esos intercambios prolongados, pues porque también pueden quitar o eliminar un poco la atención de los demás oyentes. Nervios o pánico escénico, debes de pensar que los nervios son normales antes de hablar en público y que estos se irán en cuanto comiences a hablar. Incluso el estar un poco tenso antes de hablar es positivo porque permite expresar las ideas con mayor energía y convicción y por tanto nuestro impacto sobre la audiencia puede ser mayor. Hay que respirar profundamente antes de comenzar a hablar, es un remedio para calmar los nervios. De hecho, la respiración, hacer respiraciones y manejar la respiración también es un ejercicio que se recomienda no solamente para los cantantes y para aquellas personas que utilizan su voz, los oradores, etcétera, sino también para todas las personas sí que se dedican a hablar de forma constante, ¿no? Entonces encontramos que quienes utilizan su voz, no solamente los locutores, sino también en general personas que constantemente hacen presentaciones, por ejemplo, en las empresas, sí, que constantemente deben de hacer presentaciones de productos, por ejemplo, pues sí deben de cuidar bastante su voz, deben de cuidar también los nervios y para ello, pues la respiración es importante para calmar estos nervios. Si practicas constantemente el discurso oral, los nervios serán menores e irás aprendiendo a dominarlos. Si hablas de un tema que conoces bien, del que te has preparado, no puede fallar tu presentación. La visualización es una técnica relacionada con la meditación y que consiste en que momentos antes de la presentación te concentres y te visualices haciendo la presentación oral. Dirige tu imaginación hacia la forma en que quieres que se produzca esa exposición oral y acompaña lo anterior de las emociones que quieres experimentar en esos momentos. Esto quiere decir que si tú en todo momento estás pensando en una presentación muy importante, pero tienes algunos pensamientos negativos y o todo el tiempo estás de forma negativa pensando en que te va a ir mal, en que algo va a salir mal, pues seguramente sí, pues esto puede atraer ciertos errores, puede atraer pues este nerviosismo, sí, y te puedes visualizar, pues sí, pues haciendo la presentación de forma errónea. Entonces, para evitarlo hay que pensar, sí, de forma positiva, hay que dirigir nuestra imaginación hacia la forma en que quieres que todo se desarrolle, obviamente de forma correcta, y a partir de ello, pues tú puedes empezar a llamar emociones positivas, ¿sí? Y a partir de que empieces a dar ese discurso, pues te vas a dar cuenta que estás mucho más calmado. Recuerda que todos te desean éxito, sí, por lo tanto, pues no es necesario estar todo el tiempo tan nervioso. Algunas técnicas para vencer el nerviosismo al hablar en público, hay que identificar que se siente tensión, nerviosismo o ansiedad. En la medida en que se reconoce tal tensión, es más fácil hablar de ello con otras personas. Hay que preparar un discurso
Algunas personas no preparan un discurso y quieren improvisar. Piensan que esos discursos improvisados que llegamos a ver de forma grabada, ¿sí? O en YouTube, pues son improvisados y resulta que no, que se crearon de forma escrita, posteriormente pues se dieron algunas modificaciones para que pareciera un tanto más natural, sí, más coloquial, y a partir de ello, pues pensamos que se trata de una improvisación y no es así. Pero una persona que sufre de nerviosismo posiblemente tenga mayores dificultades al tratar de improvisar, así que lo recomendable es no solo preparar el discurso, sino también ensayarlo de forma previa. Uso de la comunicación no verbal, sabemos que tanto la empatía como la asertividad son habilidades sociales que facilitan la interacción y comunicación con otros individuos, permiten conectar fácil y rápidamente con otras personas. Difícilmente alguien se sentirá con la libertad de expresarse si percibe algún tipo de juicio por parte de su interlocutor o si nota reacciones o respuestas agresivas o pasivas. Es muy importante, sí, el uso de la comunicación no verbal. Cuando nosotros estamos expresando algunas ideas, pues el mantenernos, sí, con una postura correcta, el no hacer gestos, y a lo mejor tú estás dando algún tipo de discurso, estás exponiendo algo y de repente pues tus gestos no tienen nada que ver con lo que estás exponiendo. Entonces hay que hacer una revisión de esto, hay que ensayar un discurso oral porque en ocasiones no somos pues muy observadores y entonces incluso grabarnos, sí, nos vamos a dar cuenta de cuáles son nuestros gestos, de qué es lo que hacemos cuando nosotros hacemos una exposición de algún tema. La comunicación no verbal se puede utilizar para transmitir un estilo empático que de manera simultánea es receptivo y proactivo. A través de este estilo se pueden crear mejores relaciones humanas y ambientes más agradables de trabajo. Se reducen los niveles de estrés y se obtienen resultados que perduran en el tiempo. Aquí encontramos algunas recomendaciones. Hay que evitar posturas cerradas. Las posturas cerradas afectan el diálogo y generan rivalidad, por ejemplo, un rostro inexpresivo o agresivo, cruzar los brazos, el ceño fruncido, elevar una sola ceja, una sonrisa desdeñosa, una mirada distante o fría, pues seguramente son actitudes, son comportamientos que si nosotros los observamos, pues no invitan sí a una comunicación efectiva. Manifestar posturas abiertas, estas conductas indican un estado emocional positivo, algunas expresiones como sonrisa sincera, mirada amable, manos y palmas a la vista, reflejan un carácter jovial y asertivo, siendo indicadores de una buena predisposición para hablar. Es conveniente mirar a los ojos, asentir con la cabeza para mostrar acuerdo, no distraerse mirando hacia otro lugar, persona o cosas, estar tranquilo y no marcar el tiempo con el tacón o zapato, ya que estas son señales de estrés o prisa. Hay que mantener una expresión facial de empatía. El rostro es el centro de atención de los que observan. Hay ciertos gestos que se realizan con los ojos, las cejas y la boca que tienen impacto y transmiten la intención de empatizar o por el contrario de no querer hacerlo. Sintonía emocional de la expresión facial y escucha activa. La clave consiste en observar el estado de ánimo del interlocutor y de esta forma será posible mostrar una actitud empática. Cuando se manifiesta interés y comprensión hacia los problemas de los demás, se genera un círculo de la empatía. A través de la comunicación no verbal se puede activar comportamientos de escucha activa. Esto tiene que ver con escuchar no solo con los oídos. Es un proceso responsable que involucra habilidades físicas, visuales y auditivas, intelectuales, memoria, inteligencia, imaginación y psicológicas, emociones, sentimientos, estado de ánimo, etcétera. Aquí encontramos como ejemplo algunas posturas que alguien puede tener durante un proceso comunicativo. Si alguien está, por ejemplo, caminando de un lugar a otro, si alguien está recargado en la pared
o si alguien tiene los brazos cruzados, si alguien está tocándose la boca, ¿no? O tapándose la boca. Entonces son expresiones que a lo mejor no nos damos cuenta, pero las podemos estar compartiendo y pues debemos de cuidarlas durante una presentación importante. En esta videoconferencia íbamos a ver algún video y después lo íbamos a comentar. Yo sugiero que si tienen oportunidad busquen estos videos, si son videos que hablan acerca del pánico escénico, de miedo escénico. Podemos encontrar videos en YouTube vinculadas con las técnicas que utilizaba Obama en sus discursos. Recordar que también se caracteriza Obama por ser un buen orador. Martin Luther King, sí, con de muchos otros videos que podemos encontrar en YouTube, pues sería uno de los ideales para poder colocar como un ejemplo de buen orador. Steve Jobs, que también se caracteriza por ser un buen orador, está este discurso en Stanford. Al final, pues pueden responder qué les pareció el video y cuáles son las características de un buen orador. Al ver cada uno de estos videos, pues podemos encontrar las características, por ejemplo, de Obama, las características de Luther King, de Steve Jobs, para ver cuáles son las técnicas sí, que utilizaban estos oradores y que los hicieron pues convertirse en leyendas en cuanto a formas en las que se dan los discursos orales. Los secretos de un buen orador: identificar cada idea clave con un concepto de forma que sea más fácil recordar todos los mensajes importantes. Hasta el mejor orador ensaya antes de dar un discurso, ayuda a grabarse para ver si la entonación enfatiza los argumentos clave. No tratar de emular a otros ni intentar ser gracioso. Un orador natural conecta mejor porque el público tiende a confiar en él. Un silencio bien situado llama más la atención que levantar la voz, pero si no se utiliza bien puede interrumpir el discurso. El lenguaje corporal es clave. Quien tiene una voz poco potente debe moverse más en el escenario, pero sin distraer. Si no se sabe cómo responder a la pregunta de un contrario, en lugar de improvisar, es mejor referirse a los argumentos propios. Recordar en general que siempre que nosotros queremos hacer pues un excelente papel, pues lo ideal es tener una práctica previa, practicar bastante frente al espejo, con la ayuda de amistades y grabarse. Si es que no tienes alguien que te pueda ayudar, pues tú te puedes grabar y a partir de ello observar sí cuáles serían algunas áreas de oportunidad y mejorarlas. Aquí tenemos una etapa de dudas. Sabes que si tienes alguna duda con respecto a los temas que hemos tratado en esta segunda videoconferencia y en la primera videoconferencia, pues con toda confianza puedes enviar un mensaje y a partir de ello pues podemos realizar un diálogo acerca de esas dudas y de esa complementación que te puedo dar con mi respuesta. Aquí tienen esta última frase. Sí, me he pasado toda la noche preparando la improvisación de mañana. Esta frase es de Churchill. Recordar que este primer ministro británico se caracterizaba también por ser un orador muy importante, muy imponente, ¿no? De hecho, era tan importante en sus discursos que se ganó el Premio Nobel de Literatura. No crean que era porque fue un escritor de libros, sino más bien era un escritor de discursos orales. Se caracterizaban sus discursos por esta calidez, por esta característica humana, sí, que vamos a encontrar y que de hecho se trató de un orador que empezó con esta idea de que no se trataba únicamente de improvisar, sino que todo lo preparaba de forma muy minuciosa. Él, por ejemplo, tenía una persona en específico
que le trataba de seleccionar desde el sombrero, la corbata, el vestuario, ¿no? El saco, etcétera. Cada uno de los detalles de su vestuario debería de estar bien cuidado para una presentación oral en específico, ¿no? Entonces encontramos que sí, en realidad se preparaba bastante, sus discursos los ensayaba diariamente, 8 horas diarias, y no es que más, y entonces pues sí, se trataba de un orador que no era para nada improvisado, sino que realmente todo lo preparaba de forma muy minuciosa. Entonces, pues podemos llevar como ejemplo a estos oradores, ¿no? Y copiar algunas de sus técnicas para poder mejorar en la comunicación. Pues con esto vamos cerrando, sí, ya casi nuestro curso. Recordar que ya faltan muy pocas actividades y de hecho ya nada más falta la semana 4 y con esto pues ya terminamos nuestra asignatura, nuestro módulo. Entonces es muy importante que entreguen sus actividades, que se pongan al corriente, no vayan a dejar de entregar sus actividades, todavía están a tiempo de entregar las últimas actividades, de ponerse al corriente. Si dejan todo para el final, pues seguramente pues no van a poder obtener una excelente calificación, porque recordar que también trabajaron en equipo. Entonces deben de revisar todo este material que sus compañeros ya estuvieron trabajando, y para ponerse al corriente pues hay que leer bastante, ¿no? Entonces aquí la sugerencia es que traten de ponerse al corriente, ya es urgente que lo hagan, y también las personas que vayan al corriente pues que sigan, ¿no? Con este módulo como hasta ahora, que sigan con constancia como lo han hecho en todo este tiempo. Pues bueno, con esto me despido, espero que tengan una excelente tarde.